Ya están conectadas dos personas. Vamos a dejar que se conecten más y ahorita comenzamos con el tema. Espérenme tantito, chicos. Ok, están conectados Jackie, Salvador, Xochitl y está entrando Brian. Ahí hay un conectado que dice yo, no me aparece su nombre. ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre el que tiene de nickname yo? Este, ya aparece en pantalla la presentación de PowerPoint que vimos en la clase grabada, pero la vamos a checar aquí de una vez, ¿sale? Para aclarar dudas o que si tienen preguntas, déjenme expandir la pantalla. Ahí está. Voy a ir leyendo página por página y me van a ir dando su punto de vista o la duda que tengan, les voy a ir preguntando. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Las fuentes del derecho es el segundo, es el primer tema del segundo parcial, ¿ok? Ya habíamos visto tres temas principales al inicio del cuatri, entonces ahorita estamos viendo el primer tema del segundo parcial, las fuentes del derecho. Ya vimos qué es definición, ya vemos el origen del derecho, dónde surge, ya vimos qué significa la palabra derecho, ya vimos como toda la introducción, todo el pre del tema. Ahora vamos a ver las fuentes del derecho. Dice en la página, en todos lados hay normas, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Los tipos de normas, de reglas que existen para que la sociedad pueda funcionar. Entonces, hay normas, hay reglas en la escuela, en el trabajo, incluso en nuestra casa. Yo les preguntaba que si en su casa tenían normas, algunos me decían que sí, otras personas que pues no tenían tantas normas, que eran como un poco más, tenían un poco más de libertad, ¿no? En la iglesia también hay normas, incluso en nuestro grupo de amigos también hay normas. Todo esto en estos grupos sociales con la finalidad de regular la conducta de los integrantes de estos grupos. Lo que se establece es necesario acatarlo y si no se cumple hay sanciones. No necesariamente en todos los grupos, en nuestro grupo de amigos, pues igual y si no sigues una regla, no es como que haya una sanción. O sea, sí, igual y sí te pueden decir tus amigos, pues no cumpliste con esta regla, ¿no? Pues era de castigo, no vas a la reunión o cosas así, pero así ya como legislación como tal que esté escrito en la ley, pues no. Pero en el caso de la iglesia, aunque no es de la parte de la legislación que tengan que seguir todos los ciudadanos, pues también en la iglesia también tiene reglas, ¿no? En el trabajo también, si no las cumplimos, pues hay una sanción. Si en el trabajo, bueno, yo que soy profesor, es un ejemplo. Aquí me rayó mi pizarra. Si en mi trabajo no puedo llevar, no sé, pantalón de mezclilla o playera y tengo que llevar camisa, corbata y pantalón, pues así tengo que ir. Si no acato las reglas, pues me van a correr del trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con los requisitos, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo de... Dice, ya comentamos que las normas son reglas de conducta obligatoria de diversos tipos y características sociales, morales, jurídicas y religiosas. Quien rayó mi pizarro, mi presentación, bórrela, por favor. A ver, vamos a ver la siguiente página. Las normas tienen características diferentes que permiten diferenciarlas. Tenemos normas unilaterales cuando alguien está obligado al cumplimiento de la norma, pero no hay quien lo exija. Esas son las normas unilaterales, que quiere decir que solamente de un lado de las dos partes, solamente de un lado, alguien está obligado al cumplimiento de la norma, pero no hay quien lo exija. Bilaterales imponen deberes y conceden facultades, es decir, tenemos que cumplir y también nos concede algunos beneficios de cumplir esa ley, ¿no? Autónomas, como la conducta de una persona, es un ejemplo de una conducta autónoma. Si ustedes
van por la vida cumpliendo normas o ustedes autorregulándose a sí mismos, pues obviamente son normas autónomas que ustedes están poniendo. Normas heterónomas, la norma es creada por un sujeto y quien la cumple y quien las cumple es otro. Es decir, no sé, por ejemplo, se me ocurre en un padre de la iglesia, ¿no? Nos impone normas. Si alguien, una persona es católica o dependiendo de su religión, hay algún integrante de esa religión que es como un superior, él impone normas. Es decir, a la iglesia, por ejemplo, no puedes entrar con gorra. O a la iglesia no puedes, sí puedes, pero no debes, ¿no? Por respeto a las imágenes o a la, o dependiendo de la religión, a la imagen a la que tú estés venerando. O no puedes entrar escuchando música, o no puedes entrar bebiendo alcohol. Son normas, son reglas que ponen los padres o los representantes de esa iglesia, de esa religión, pero nosotros somos los que tenemos que cumplirlas. No quiere decir que ellos no las cumplen, ellos también las deben de cumplir, pero ellos son los que las crean y son los que nos las imponen, ¿sale? Entonces, ahí están las normas, tienen características diferentes y que nos permiten diferenciarlas. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuántos tipos de características hay o qué características tienen las normas? Ustedes me van a decir, pues hay unilaterales, hay bilaterales, autónomas o heterónomas. Vamos con la siguiente página. También hay normas interiores, regulan la conducta interna de una persona. Son las que nosotros nos imponemos, ¿no? A lo mejor no las decimos, pero nosotros decimos, pues no, yo por ejemplo, yo tengo, o a mí me inculcaron o me enseñaron que no debo de responder a una persona adulta o mayor, ¿no? Le debo de guardar un respeto. Nadie te dice que hay una sanción porque no lo hagas, pero tú sabes que en tu interior debes de seguir esa regla por respetar a la persona, ¿no? O yo, por ejemplo, como profesor, yo no les puedo gritar a ustedes, yo no les puedo hablar con malas palabras. ¿Por qué? Porque soy un profesor, porque yo sé por dentro que lo que tengo que enseñarles son pues aparte de mis materias, pues buenos modales, que se sientan en confianza, que aprendan sobre todo, ¿no? Transmitirles lo que yo sé. Ese puede ser un ejemplo de interior. De exteriores, la conducta externa debe adecuarse a lo establecido. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algún alumno de aquí no puede abrir el micrófono de la sesión y empezar a gritar o a poner música. ¿Por qué? Porque hay una norma, hay normas que están establecidas que deben de seguir. Entonces sabemos que no lo debemos hacer, que es incorrecto, ¿no? Normas coercibles. Si la norma no se cumple, se puede obligar a cumplir a través de la fuerza. Esas sí ya son normas más fuertes ya establecidas en la legislación, ¿no? Alguien, por ejemplo, que entra a robar a un centro comercial o a una tienda, pues si no cumple la norma de no hacer eso, pues obviamente va a llegar la policía y lo va a detener. Entonces lo están obligando a cumplir esa norma de no asaltar, de no robar, de no hacer cosas que dañan a la sociedad, a la población. Por eso son normas coercibles de donde se ejerce la fuerza, ¿no? Para que te obliguen a cumplir lo que está establecido. Entonces, ¿cuántas características de tipo de normas hay? Tres. Y las anteriores, 4, 5, 6, 7 tipos o 7 características diferentes que permiten diferenciar las normas. Unilaterales, bilaterales, autónomas, heterónomas, interiores, exteriores y coercibles. Son 7 tipos de normas. Puede ser una pregunta de examen. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? A ver, ¿quién me dice un ejemplo de una característica de una norma que sería, a ver, vamos a ver, coercible? A ver, Brian Isaí. ¿Me puedes decir, Brian Isaí, algún tipo de norma coercible? Yo ya puse el ejemplo de que si alguien entra a robar, para hacerlo cumplir la legislación de lo que está establecido, pues no debe de hacerlo y si no se puede llamar a la policía para que lo obliguen a cumplir lo que está establecido en la ley, ¿no? Que respete a la sociedad y que no robe o que no asalte, porque si no, pues se le aplicaría una sanción. ¿Alguna otra, Brian, algún otro ejemplo que se te ocurra? Brian Isaí. No, Brian. Esmeralda. A ver, Karen Ramírez levantó la mano. A ver, Karen. ¿Tú levantaste la mano, Karen Ramírez, o fue por error o qué onda? A ver, Esmeralda, entonces.
A ver, Karen, creo que ya me mandó un mensaje. En un divorcio, ¿qué pasa en un divorcio, Karen Ramírez? Por ejemplo, si no, ¿qué reglas se ponen en un divorcio y si no se cumplen, qué pasaría? A ver, cuéntame. Mientras, Esmeralda. Creo que ahora sí no está Esmeralda conectada. A ver, bueno, está conectada, pero no está en clase. Dice, en un divorcio, Karen Ramírez, si el juez pide pagar la pensión y el padre se niega, puede llevarlo a la cárcel. Exactamente, muy bien, Karen Ramírez. Es una norma coercible. Cuando ustedes se casan o se unen, sí, ¿no? Lazos, no sé cómo se le denomine ahí. Contraen matrimonio, pues, por la parte civil, donde ya hay una legislación y por un tiempo pues viven felices, pero llega un momento en que la pareja pues decide separarse porque ya no cumplen, ya no se llevan bien, ya no se cumplen ambos las expectativas de lo que se juraron al principio, entonces llega el divorcio en donde hay reglas establecidas, ¿sale? Entonces, si durante el matrimonio la pareja tuvo hijos, y logran o llegan a un acuerdo de separarse, pues tanto si ya depende de la situación, si la mamá se llega a quedar con la custodia de los hijos o el papá se llega a quedar con la custodia de los hijos, se impone que se tiene que pasar una pensión. Por lo regular aquí en México es más de los papás hacia a los hijos, ¿no? Que son los papás los que se van y los hijos se quedan con la mamá. En México así es como es más tradicional que se den casos así. No digo que no haya casos en donde la mamá sea como desobligada y se quede el papá con los hijos. Sí hay casos, supongo, pero pueden ser como menos que en los que los papás son los que no incumplen, ¿no? Entonces, ahí al papá se le impone que se separa, pero se le tiene que pasar una pensión a sus hijos hasta que sean mayores de edad. Si el papá se niega a pasar la pensión, se le debe de cumplir una sanción, ¿no? Se le impone una sanción como en este caso dice Karen Yasmin, se puede llevar a la cárcel si no cumple con lo que está establecido, porque él se comprometió y sabía que dentro de los términos del divorcio estaba esa norma coercible que se le obliga y que si no se tiene que hacer por la fuerza, ¿no? Porque si no cumple, pues lo meten a la cárcel por no cumplir con la alimentación o la manutención de sus hijos, ¿sale? Ok, muy bien, Karen Yasmin, ya tienes participación. No me contestó Esmeralda. Vamos a continuar con la siguiente y ahorita en la siguiente participa Jerry. Dice en la siguiente página, ante esta situación y tomando en cuenta que la norma regula la conducta del hombre en sociedad, para lograrlo y tener las leyes que se necesita la sociedad, es necesario observar la realidad y basarse en hechos para transformarlos en lenguaje jurídico. Es decir, que desde que desde que los humanos vivimos en grupo, de acuerdo a lo que ha ido viviendo, ahí habíamos visto que desde que pasamos de nómadas a sedentarios, empezaron las primeras villas, pueblos, ciudades y ahora países, estados, nación, pues se fueron creando leyes de acuerdo a lo vivido, ¿no? Entonces, para que esta historia del humano, del ser humano, de los hombres en grupo, vaya evolucionando, pues tiene que venir a través de leyes para que lo regulen y puedan vivir en sociedad. Tan es así que empezamos desde vivir solos hasta pequeños grupos, hasta ahora ya las grandes ciudades, que se supone que ya somos más civilizados, ¿no? Esas normas, ese derecho, ese lenguaje jurídico que aquí le nombran los autores, es lo que se le conoce como el derecho para que podamos vivir tranquilos o hasta cierto punto, pues se ha creado normas, leyes que nos obligan o que nos imponen deberes y que también nos conceden facultades, no nos conceden derechos para poder vivir. Entonces, a través de la historia es como ha evolucionado el derecho. Dice, la finalidad, incorporarlos a la norma para mantener el orden y producir efectos jurídicos. ¿Cómo se originan las normas? ¿Quién las dicta? ¿Dónde se encuentran establecidas? Es lo que vamos a leer a continuación. La palabra fuente, ahora sí entrando al tema de las fuentes del derecho, la palabra fuente proviene del latín fontis, que significa lugar donde brota o emana el agua. Ese es como muy el significado del latín, ¿no? Pero que dice, en el caso del derecho se refiere a que las normas tienen un origen, es decir, a que existen formas de creación que pueden ser por diversos medios. Acuérdense que antes en los primeros códices, o los antecesores de las legislaciones se creaban normas, pero eran normas muy básicas, ¿no? De los primeros grupos, hasta que fueron evolucionando en constituciones, y ya son normas más específicas de diferentes temas. Antes eran como de manera más general, ahora ya son normas que tienen que ver con el trabajo, con la educación,
la diversión, con la parte política, con la parte económica, con la parte internacional, con la parte mundial, ¿no? Entonces ya se han ido clasificando las normas en diferentes tipos. Dice, las fuentes del derecho se clasifican en tres. Bueno, esto también puede ser una pregunta de examen. ¿De dónde proviene la palabra de latín fuente? Ustedes me van a poner o van a elegir de latín fontis, que significa lugar de donde brota o emana el agua. Ese podría ser una, este, una respuesta, o también puede ser, en el caso del derecho, pues se refiere a las normas que todas las normas tienen un origen y que las formas de creación dependen de los diversos tipos de normas que hay, ¿no? Y también, o cuáles son las fuentes del derecho? Ustedes me van a decir, las fuentes del derecho se clasifican en tres: reales, históricas y formales. Dice, a continuación revisaremos en qué consiste cada una de ellas. Fuentes reales son las primeras. Las fuentes reales, ahí déjenme ver si puedo borrar esto porque me atarantan ustedes con no sé cómo borrarlo. ¿Alguien sabe cómo borrar esta parte de aquí que me rayonearon? O tiene que ser quien lo rayoneó. Bórrelo quien lo rayó, por favor, ya sea por accidente o a propósito. Dice, las fuentes históricas. Las fuentes históricas son las contenidas en documentos o materiales que ya no tienen vigencia, pero que la tuvieron en algún tiempo y lugar en la historia. Por ejemplo, las leyes que se encuentran en papiros, pliegos, etcétera. A ver, Jerry, ¿me podrías dar un ejemplo, Jerry, de alguna fuente histórica de aquí, de los ejemplos que tenemos aquí? Papiros, pliegos, etcétera. ¿Se te ocurre algún ejemplo, Jerry? De esos que aparecen ahí, no, profe. ¿Algún otro, Ahora Jerry? sí me agarré en seco. Este, ¿Algún otro ejemplo? pues no sé. ¿Algún tipo de mm, legislación antigua que digas, esto es como, estas eran leyes que antes se aplicaban? Hay un ejemplo muy claro que todavía se aplica, a lo los, mejor, los castigos de, sí, pero pues de las iglesias, más que nada que los torturaban. Que pues ándale, claro, ¿qué hacer? son, pues eran fuentes históricas que pues antes sí no era como de que si querías o no. Se O de que aplicaban, ¿no? paga tanto y sales. No, sí Ajá. era de que ni Sí, podría ser pelas. como un tipo de norma, ¿no? Que existía en la parte de la Inquisición, pero en algo ya escrito, en algo ya escrito en un papel, en un papiro, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, los papiros que existían en el antiguo Egipto. Sí llegaste a ver en historia esa parte de los papiros, Jerry, que existían en Egipto, que vienen obviamente no recuerdo el idioma, si es sánscrito, o yo me iba a poner de ejemplo más, que aunque es fuente histórica, todavía aún se aplica en la parte de religión, la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia es una fuente histórica que ya tiene cientos de años, miles de años que apareció. Obviamente con el paso del tiempo se ha ido actualizando, pero, o sea, es una fuente histórica porque ya tiene muchos años, ¿no? Y ahí vienen reglas que a lo mejor en la actualidad ya no se aplican y pero para la religión son importantes, ¿no? Nada más se adaptan a la actualidad, a la forma de vida que tenemos hoy las personas, pero podría ser una fuente histórica la Biblia. Este, los papiros, pues yo me refiero a todo por ejemplo, cuando han encontrado tumbas en Egipto, con el paso del tiempo, incluso aquí también en México, en Teotihuacán, han encontrado más tumbas, más pirámides, más legado histórico, ¿no? De esa parte de nuestros antiguos, ¿cómo se dice? De culturas antiguas. Entonces, esas podrían ser esos papiros, esos papeles que han encontrado en las tumbas, en la investigación cultural de las culturas antiguas, puede ser un ejemplo de fuentes históricas, ¿no? Vamos a ver a las siguientes, que son las fuentes formales. Esa me va a dar un ejemplo, Jackie. Dice, fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. A continuación, conocerás las principales. Entonces, las fuentes formales son los procesos de creación de normas jurídicas. Primero, la ley. Es el conjunto de normas jurídicas creadas por un órgano especializado mediante un procedimiento legislativo. Después viene la costumbre. Es la repetición reiterada de ciertos actos humanos que terminan por ser reconocidos socialmente
es en general practicada por todo el grupo social. De largo uso en el tiempo y notoria, por ejemplo, en México hay comunidades indígenas que resuelven los conflictos entre sus miembros con base a sus usos y costumbres. Las comunidades indígenas tienen sus propias reglas, por si no lo sabían, ¿no? Sí están dentro de la legislación constitucional de nuestro país, en el caso de México, pero también ellos resuelven sus conflictos entre sus miembros con base en sus usos y costumbres. Por lo general, siempre hay un líder, ¿no? Una persona de mayor edad, que es, por ejemplo, en el caso de, supongamos el ejemplo de un curandero en una comunidad indígena, es como un líder, como un superior, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe de medicina herbolaria, porque si lo llevan con él a una persona que está enferma, va a curarlo de manera natural, ¿no? Ya no de manera, no sé, como por ejemplo nosotros que se supone somos una comunidad más civilizada, no quiere decir que las comunidades indígenas no lo sean, ni las estoy haciendo de menos, ni mucho más, al contrario, ¿no? Son comunidades muy, muy sabias que tienen mucha información de la naturaleza, a mí me llama bastante la atención esa parte, entonces siento que ellos saben en cuanto a curar a las personas a través de la medicina natural, eso se me hace como muy asombroso. Entonces, de alguna manera, estas comunidades indígenas resuelven ese conflicto. Si hay alguna persona que tuvo algún accidente o alguna enfermedad, algún contagio, alguien de ahí de esa comunidad sabe cómo solucionar ese conflicto y entre sus propios miembros resuelven la situación. Por eso dice, con base en sus usos y costumbres. Si una persona se siente mal, le dan un té de alguna hierba y enseguida la persona se cura, ¿no? Si una persona tiene un accidente, puede ser que a través de hojas o de plantas hagan algún tipo de ungüento y se lo pongan a la persona y también lo cura, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus usos y costumbres, a eso se refiere con la parte de las fuentes formales con la costumbre. La ley es la que nosotros tenemos, la costumbre es la que, por ejemplo, las comunidades indígenas siguen y después, ¿cuál sigue? Las fuentes, la jurisprudencia es otra de las fuentes este, formales. Ay, la jurisprudencia, cuando la ley no es clara o presenta algunas lagunas que existen conductas no reguladas, intervienen los tribunales especializados para interpretarla y asignarle su justo sentido en términos de la ley misma. La doctrina, por ejemplo, es el conjunto de estudios de carácter científico que realizan los juristas sobre el derecho. Cómo representan una opinión de particulares, los resultados de estas investigaciones no tienen fuerza obligatoria. Y la otra fuente formal, los principios generales del derecho. Son frases o ideas que permiten auxiliar al intérprete del derecho en la búsqueda del sentido y significado de las formas. Entonces también estas preguntas pueden ser de examen. ¿Cuántos tipos o cuáles son las fuentes históricas? Dentro de las fuentes del derecho, ¿cuáles son las fuentes históricas? Ustedes van a decir las contenidas en documentos o materiales que no tienen vigencia en la actualidad, como por ejemplo papiros, pliegos, etcétera. O les pregunto, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Son los procesos de creación de las normas jurídicas. Ejemplos, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina o los principios generales del derecho. Son frases o ideas que permiten auxiliar al intérprete del derecho en la búsqueda del sentido y significado de las normas. Y creo que con eso se terminan las tres fuentes formales, fuentes históricas y fuentes reales. Ahí están las tres fuentes del derecho, que era el tema de hoy. Ya se me va a acabar el tiempo. A ver, necesito que Jackie me dé su opinión. Jackie, ¿quién más? Salvador y Xochitl, para que tengan participación, chicos. Jackie, Salvador y Xochitl. Así en ese orden, ¿qué opinas, Jackie, de lo que acabamos de ver? ¿O me quieres dar algún ejemplo de alguna ley? Como de alguna ley. Ajá, de algún ejemplo de alguna fuente real, de algún ejemplo de alguna fuente histórica. Jerry mencionaba los castigos que se ponían en la Inquisición. No son como tal normas escritas, pero es algún tipo de norma que tenían ellos, ¿no? Algún documento que se te ocurra histórico que creas que servía como legislación, ya aquí, o en el caso de las fuentes formales, algún ejemplo de una fuente de la ley, de la costumbre o de las comunidades indígenas. ¿Conoce alguna comunidad indígena que tenga sus propias leyes? No, no conozco ninguna. Ok, a ver, otra pregunta. Jurisprudencia dentro de Vamos al inicio entonces de las fuentes del derecho. Aquí. ¿Cómo se originan las normas? ¿Quién las dicta? ¿Dónde se encuentran establecidas? Interiores, algún tipo de norma interior, exterior,
ya aquí de lo que vimos, la interior regula la conducta interna de una persona. Tú, por ejemplo, dentro de ti tienes normas que tú te estableces para que puedas vivir en paz con la demás gente. ¿Qué normas te impones tú para actuar bien en la sociedad y aquí? Mm, Bueno, yo te había mencionado que, por ejemplo, nosotros como maestros, pues, no gritarles a los alumnos, por ejemplo, no decirles malas palabras, tratarlos bien. Son normas que yo me impongo para la clase, no debo de faltarles al respeto, esa sería otra norma interior que yo tengo. ¿Tú tienes alguna norma que te sirva para comportarte, no sé, dentro de la escuela, dentro de tu familia, cuando visitas al doctor, no sé, qué normas te impones? pues obedecer las normas que me dan, ¿o sí? Ajá, por ejemplo, en un hospital, ¿qué no puedes hacer, por ejemplo? Correr, gritar. Ajá, exacto. En una escuela, aquí en la clase, ¿qué tú crees que si haces yo te podría imponer una sanción? Mm, si hablo mucho Mm, y no pongo atención. ándale, podría ser, ¿no? Que yo esté dando la clase y que tú abras tu micrófono y empieces a platicar o a poner música o a preguntarle a tus alumnos de cosas, ¿no? Ese sería un ejemplo exacto de hablar mucho. Yo te diría, y aquí tienes que guardar silencio porque estoy explicando, ¿no? Exactamente ese podría ser un ejemplo de norma interior. Y de exterior, pues es lo que yo les impongo, ¿no? Tienen que cumplir con las tareas, tienen que aplicarse en el examen, tienen que enviarme, subir las tareas a la plataforma, pasar listas, son normas exteriores que si no que ustedes deben de obedecer para adecuarse a lo que está establecido, ¿sale? Entonces, acuérdense que de tarea, chicos, me tienen que hacer un cuadro sinóptico o mapa mental. Ahorita que se termine de grabar esta clase, la subo a la plataforma y enseguida abro la tarea para que me suban ahí el cuadro sinóptico o mapa mental o cuadro sinóptico. Acuérdense que de todas maneras en ambos es lo más importante de lo que entendieron aquí en la clase. Y también anótenlo en cuaderno porque acuérdense que aquí como no hay libro en el caso de inglés, aquí lo que tomo en cuenta para el otro 15% son los apuntes de clase, ¿sale? Entonces, si ya no tienen preguntas, dudas, nos vemos la próxima semana en la clase de inglés, chicos. Tengan buena tarde. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.